ahí expuestos de manera muy puntual. Y pues el compromiso institucional que existe para darle cumplimiento a ese marco constitucional y convencional, con diferentes acciones que se han llevado a cabo. Me parece que es un esfuerzo titánico el tratar de armonizar su legislación, ¿no?, a ese bloque de constitucionalidad, la emisión de todas estas políticas transversales que justo lo que buscan es permear todos esos principios para que se vayan integrando a nuestra comunidad desde todos los aspectos, desde el aspecto de investigación, pero también el laboral, pero también el de los alumnos, el ambiente libre de violencia en general, tanto para la comunidad trabajadora como para la comunidad estudiantil. Entonces es un esfuerzo que va muy encaminado justo a conseguir una cultura de paz, a conseguir ambientes armónicos y de manera muy particular, en este caso, pues, que prevalezcan esos ambientes libres de violencia entre toda la comunidad y particularmente de los trabajadores. Estas acciones que lleva a cabo la universidad pues tienen ese sustento legal. Creo que en algunas ocasiones se cuestiona un poco la actuación, pero somos muy cuidadosos siempre en ajustar toda la actuación al marco constitucional, convencional y a nuestra normatividad interna, ¿no? Creo que eso es importante tomar en consideración. Yo quisiera decir unas cosas. Estamos de acuerdo en que hay la subordinación del trabajador con el jefe. Eso es innegable, pues al contrato. El problema es cuando viene la interpretación, o no la interpretación, sino la intención de cómo ejercer su jefatura hacia los subordinados. Es la forma de cómo se trata al personal. Porque sí estamos de acuerdo, o sea, no es lo mismo que me diga a un jefe, oye, te toca que hagas este trabajo y por favor, pues, hay que sacarlo, no sé, de X tiempo, de X forma, porque si lo requerimos. Que llegara y que alguien me dijera, oye, necesito que hagas este trabajo, pero ya me lo haces en paz. ¿No? Oye, pero ¿cómo lo? No, pues tú sabes cómo. Quiero sacarlo, quiero que me des el resultado. Entonces son las formas. A fin de cuentas sabemos que está esta de jefe subordinado, pero las formas en que mandan. Allí es donde nosotros decimos, nosotros qué hago, soy un trabajador, pero nosotros qué hago. Y es donde me dicen, no, pues a mí háblame con respeto, o sea, si estoy aquí para trabajar, pero no vengas a gritonearme. Entonces es ahí donde se rompe esa cordialidad laboral que se debería tener en un departamento. Ahí es donde. Y muchos jefes no lo entienden. No lo entienden. ¿Por qué? Porque pues, han estado ahí miles de años, porque ya se la saben qué tengo que hacer ahí, porque el que llegue nuevo tiene que aplicarse como yo quiero, no como está marcado en nuestro manual. O sea, cuestiones así, y casos tenemos claros. Voy a poner de ejemplo lo de Iztapalapa con las compañeras de editorial de Iztapalapa. ¿No? Y hasta que no se vinieron hasta acá a denunciarlo fue cuando se les hizo caso, porque en la unidad no hace nada. Ahí mismo tenemos un caso de una compañera que ya tiene dictamen psiquiátrico y tiene al agresor ahí junto. Explíquenme eso. Es donde venimos a plantear estas situaciones, otras, donde tenemos a también, voy a decirlo así, un violentador laboral, y lo sacan de ahí del ámbito donde está y lo mandan a otro lado. O sea, lo sacan de la zona roja y ya lo mandan a otro lado para que ya tampoco se ejecute nada. ¿Eso qué le decimos? Nosotros estamos protegiendo para que ya no se siga el proceso en cuanto a la violencia o acoso laboral.
O sea, también sabemos que hay por parte de la universidad mecanismos, voy a decirlo, para que a su personal de confianza no le llegue nada. Y es cuando nosotros decimos, pero ¿por qué no? Ya está documentado, está denunciado, están testigos, todo, y aún así nada, aún así nada. Y eso les venimos nosotros a denunciar estos casos. A lo mejor, voy a decir, sin consejo, a lo mejor sí es cierto, faltan más pruebas entre los señalamientos que están aquí en la demanda, pero como lo hicimos así de rápido, nada más ahorita están mencionados de carácter general. Pero si quieren y podemos pedir a las personas que lo denunciaron que puedan aportar más pruebas, conforme está aquí en la denuncia del emplazamiento. Y ya se podría dar más claridad en esos casos más específicos. Entonces ahí es donde vemos, si se hace esta aportación de pruebas, ahí es donde vamos a ver que sí ha habido una violencia laboral por ciertas jefaturas, ciertas supervisiones en contra del trabajador. Y es lo que queremos. Ahora, híjole, no quisiera tocar el tema de las políticas transversales, pero yo siento, a mi parecer, que se hicieron nada más a favor para un lado. Y si la leen, está nada más para la mujer y para personas de diferente, De la comunidad. sí, diversidad. Y el otro lado no está mencionado en las políticas transversales. O sea, yo les decía, entonces, los que no estamos mencionados en esas políticas transversales, ¿qué? ¿Ya estamos criminalizados? ¿Ya estamos señalados? Porque no estamos ahí. Yo creo que sí debería ver eso de manera más general y para que sea un espectro amplio de protección a todos. Porque no nada más es a estas personas a las que se les ejerce violencia, sino que también es al otro lado. Es al otro lado también. Para que no nos vayamos en el caminito de que pues aquí está, porque cuando levantan el acta, cuando salen de eso, nos entregan nos citan esas políticas transversales y ya cuando lo vemos, ya no hay, como que no hay defensa. Aquí ya estás, ya aquí estabas y aquí ya estás señalado y ya no tienes defensa. Creo que sí deberían ver cómo reacomodan esas políticas transversales para que sea una justicia general, no nada más para alguien general. Pero aquí lo que se trata de ver es una justicia hacia todos y todas. Entonces, bueno, eso nada más era una simple observación. Y en cuanto pues, a lo que seguimos en lo de acoso y violencia laboral, en lo general, pues así lo estoy planteando. Y si quieren, ahorita lo vemos por unidades, cómo están planteadas y cómo lo plantearon las diferentes CICs. Y vamos dándole como más formita a este asunto. Bueno, haciendo un poco de referencia a lo que nos comentan, pues efectivamente hay leyes en cuanto a derechos humanos, a derechos laborales, que no tienen ni un año ni 2 años. En este caso, por ejemplo, hablando de la Ley Federal del Trabajo, pues ¿cuánto tiempo tiene? ¿Verdad? Entonces, pues se escucha muy bien que la institución ha ido o, digamos, observa de alguna forma los ordenamientos legales que hay en materia de protección de derechos humanos y en cuestión de derechos laborales. Pero en la práctica, dentro de la institución, ya en la práctica no lo vemos, ¿sí? Por eso vean el tamaño del emplazamiento de violaciones, ¿sí? Dicen, pues han enumerado una serie de, digamos, cosas que han implementado, pero en la práctica vemos que en los departamentos, principalmente los jefes, supervisores, asistentes administrativos,
pues no, parece ser que no lo conocen, ¿no? Hablan de cursos, pues yo, digamos, celebro esa parte de que les den cursos, pero que realmente lo lleven a la práctica, ¿sí? Porque no ponemos, el sindicato no está planteando una situación de por qué existe la subordinación. Sabemos que eso implica una relación laboral, la subordinación, ¿sí? Sin embargo, no viene el planteamiento, el emplazamiento no viene en el sentido de decir, ¿por qué hay un supervisor o por qué hay un jefe que está tomando asistencia? No, no viene en eso. ¿No? El emplazamiento viene o hace referencia a conductas, ¿sí? A conductas que están fuera del marco legal y que en algún momento se han encuadrado incluso para que ese personal de confianza cometa faltas graves de las que se establecen en la ley, que deberían, incluso, bueno, en el contrato también, que deberían de concluir en una rescisión laboral también para el personal de confianza y no se ha hecho. Y tenemos casos, en Iztapalapa tenemos un caso comprobado de una trabajadora que fue afectada psiquiátricamente, ¿sí? Tuvo incapacidades y al rebasar lógicamente los días, pues llegó ya ni siquiera a donde ya no se le pagó. Entonces, ¿qué pasó? Ahí que yo pregunto, ¿qué pasó con eso? ¿Fue culpa de la trabajadora? O sea, al final ella recibió, fue víctima de hostigamiento laboral, se vio afectada su salud, su salario, ¿sí? Porque los medicamentos ella también los paga. Y ahí ¿cómo resolvieron ustedes? No lo corrieron. O sea, no es como dicen que han corrido personal de confianza, pues yo digo, a ver, a mí me gustaría ver cuántos casos, ¿no? Y fueron personas que corrieron. En este caso, por ejemplo, ¿cómo lo solucionaron? Ah, pues ya fácil, ¿no? Que el jefe ya no le dé, digamos, las órdenes a la trabajadora, ahora que sea el supervisor, ¿no? Cuando sabemos que el supervisor ni siquiera figura en el contrato, ¿sí? Están los jefes, pero no el supervisor. Entonces, bueno, pues de entrada decimos, pues sí se escucha muy bien lo que dicen, ¿no? Pero en la práctica hemos visto que no, o sea, que esos cursos que se les ha dado a algunas personas de confianza, pues no, o sea, no han tenido efectos positivos, no se han reflejado en la relación laboral con los trabajadores. Y bueno, pues esa es la situación por la que aquí estamos. Y también hay una situación, o sea, dicen, es que la información no, falta información, ¿no? Para los casos se tocan de manera muy general, pero pues falta información. Yo les quiero decir que en algún momento discutimos, por ejemplo, en la unidad Lerma, el caso de Eric Suárez, ¿verdad? Por igual violencia laboral en contra de trabajadores de la unidad Lerma, y en el momento nos dijeron, ay, pues es que no aportan elementos. Cuando los compañeros estuvieron en esa sesión aportando de viva voz los elementos y por qué Eric Suárez los había violentado laboralmente, y dijeron, es que los elementos son suficientes. Entonces el sindicato, como ya mencionó el secretario de Conflictos, no tendría problema en allegar esos elementos, pero ¿qué va a pasar? ¿No? Porque, o sea, siempre salen con eso, o sea, alleguen de elementos, son casos muy generales, y cuando les aportamos los elementos, ay, no, pues vamos a ver, lo vamos a analizar, ¿no? Y ahí queda, ¿no? Pero cuando nosotros referimos que existe, digamos, en primera vamos a decir que el contrato aplica para todos, ¿sí? Pero ¿qué vemos? Que en el caso del personal administrativo sí se aplican sanciones. Y últimamente hemos tenido una serie de levantamientos de acta, pero cuando se habla de personal de confianza, no pasa nada. O sea, sí hay un trato discriminatorio, en donde en ocasiones las conductas del trabajador administrativo han sido menores a las que han cometido personal de confianza, y el personal de confianza no pasa nada. Te cambio, o simplemente sabes que ya no le hables al trabajador, o te cambio de área, pero no los corren. Y en el caso de los trabajadores administrativos el trato es diferente. Se han tenido que aceptar sanciones, ¿verdad? Con tal de que no se vean afectados en su relación laboral, que ni siquiera les corresponde aceptarlas, y que se han aportado incluso los elementos en las actas, ¿sí? Para desvirtuar los elementos de los que la acusa la institución, y a la hora del análisis que vemos, pues que tampoco se valora,
¿no? Entonces, o sea, para mí, digo, pues sí se escucha muy bien, ojalá de verdad, y es lo que decimos también, de verdad, estamos en una universidad donde tenemos una licenciatura en Derechos, y donde, bueno, hablando específicamente de Derecho, pero en realidad todas llevan una educación de valores, y donde ya en la práctica vemos que la institución violenta los derechos de verdad a veces más fundamentales que tiene una persona. Bueno, pues hasta ahí lo dejo, no sé si alguien más. De hecho, todo lo que se ha planteado ahorita en esta mesa no es desconocido para ambas partes, ¿sí? Usted hablaba también de la implementación de los derechos humanos. Pues entonces, ¿por qué no los aplicamos? Una cosa es que ya están plasmados y otra cosa es aplicarlos a la práctica, puesto que hemos visto que cuando se levantan actas es unilateral, ¿sí? Y nada más nos dan la vista a la hora de que se le llama a una supuesta, y le llamamos supuesta porque no es un procedimiento administrativo, es una supuesta acta en donde se levantan supuestas anomalías y no le dan los mismos derechos y las mismas prerrogativas al acusado. En este caso la víctima, pues nada más con decir, me vio feo, eso es suficiente para que inmediatamente el departamento que levanta el acta le dé curso sin tener una prueba plena de ello. Y lo que nosotros inclusive estamos recomendando y estamos viendo es que se haga cumplir la fracción 31ª del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en donde habla sobre el protocolo para prevenir la discriminación. Artículo que no se aplica en ningún momento. En ningún momento de los que hemos estado presentes en los procedimientos administrativos, y lo vuelvo a repetir, entre comillas, porque no se sigue una formalidad jurídica como debería. Y se lo decimos como abogados. Usted es abogado, ¿sí? Y el hecho de que aquí sea unilateral el juicio y determinen unilateralmente también una sanción, eso es totalmente violatorio a los derechos humanos, de lo que hablamos en un principio. Los derechos humanos hay que aplicarlos, no nada más decir, están plasmados, sí, están plasmados, pero no se aplican en la práctica. En la práctica, aquí en la universidad, es lo que se queja el trabajador. A nosotros como departamento jurídico, cada rato nos están mandando y sugiriendo que defendamos al trabajador porque nada más se le está haciendo imputaciones erróneas o porque le cayó mal al jefe, hablando de jefes, ¿sí? El jefe agarra y dice, me caes mal y hoy no entras, ¿sí? O no puedes pararte, o nada más te estoy checando, como dijo la licenciada. No es nada más estar parado junto a él, sino ver que realmente trabaje y desarrolle sus labores. Entonces, pues lo que pedimos es, ya que hablaron y lo tocaron, nosotros lo íbamos a tocar, los derechos humanos, pues que se apliquen, que formemos unas mesas de trabajo en donde se puedan hacer un consenso, ¿sí?, de las necesidades reales que existen en la universidad referente al personal en general, no base, no confianza, en general. No vamos a ser discriminatorios porque estamos hablando de derechos humanos. Entonces no vamos a empezar ahorita aquí con que, pues es que tú eres base, tú eres confianza. No, en general. Y establecer una mesa de trabajo en donde de veras apliquemos tanto la ley como los derechos humanos, ¿sí? Esa es una inquietud que trae el trabajador, que tiene, perdón, ese de trae, ya parezco magistrado con el nuevo nombrado, lástima que se llama Aguilar, pero bueno, se apellide Aguilar porque no, para nada. Entonces, esa es una de las inquietudes que les queremos plasmar, ¿no? Que se forme una mesa de trabajo en donde saquemos todo esto que estamos hablando ahorita y se haga una generalización del comportamiento de ambas partes,
Sí, justo en este sentido, comentaron algunos, digamos, políticas implementadas por la institución para atender estos casos. En ese marco yo les pregunto, ¿tenemos algo construido bilateralmente, un acuerdo con el sindicato? No escuché que mencionaran algo al respecto y mi duda es si tenemos algo bilateral actualmente o si se ha llegado a algún acuerdo en este sentido. Antes, digo, previo a lo que ahorita está comentando el licenciado, creo que es muy buena la observación que nos hace, porque creo que ahí nos hace falta, ¿no? Estamos, la universidad pareciera que va por un lado y los trabajadores, que a veces hemos llegado a padecer estas conductas de determinados jefes y supervisores, y creo que también aquí es donde se ha perdido con el personal de confianza esta dimensión de hasta dónde sus atribuciones para el control. Yo puedo tener una relación cordial con mi jefe y decirle, oye, vengo en el tránsito, voy a llegar tarde, y él me puede responder sí, sin problema, ¿no? Pero hay jefes que no lo hacen, o hay trabajadores que no tienen ni siquiera esa confianza y que ya vienen en el estrés porque ya saben que lo van a estar esperando, aunque no tengamos reloj checador, aunque si no tenemos estas formas de control formales, sí las tenemos en la vida cotidiana, porque todos responsablemente llegamos a atender nuestra jornada laboral, nuestro tiempo de comida. O sea, en ese sentido yo creo que no predomina una parte negligente del trabajador. Por eso sí creo que es muy importante que atendamos y que no crezcan los casos donde se está reflejando la violencia, porque no queremos llegar, yo creo que ni ustedes ni nosotros, a un modelo de registro y control diferente. Creo que la UAM afortunadamente es libre de esas necesidades, digamos, de control y de registro, pero sí de ir como marcando ciertos límites a personal de confianza que está excediendo en sus atribuciones. Creo que es ahí donde podríamos construir y escuchar a los trabajadores. Entonces sí, tenía también esta duda sobre si hay algo bilateral. Bueno, pues, me gustaría, en primer lugar, respecto de los casos particulares, nosotros vemos la necesidad de resguardar datos personales. Hasta ahorita ustedes considero que lo han hecho. Lo pondría como una primera preocupación de que al abordar casos tuviéramos cuidado en no afectar pues, datos personales. Justamente en los casos que menciona el secretario de conflictos, la universidad levantó actas. Entonces, cuando nosotros se nos proporcionan los elementos necesarios para levantar un acta, lo hemos hecho. No en todos los casos se nos proporcionan los elementos necesarios. Incluso también cuando levantamos actas al personal de base, pues a lo mejor ustedes no se enteran porque el contrato colectivo nos obliga a notificar al sindicato pues ya cuando hay un citatorio, pero no en todos los casos que nosotros tenemos conocimiento automáticamente va a un citatorio, ¿no? Hay casos en donde no hay elementos para ni siquiera citar, porque bueno, el procedimiento de la cláusula sexta implica una investigación que más adelante me voy a referir a este procedimiento. En ese sentido, pues no estoy de acuerdo en que cuando se trata de personal de confianza no pasa nada. Sí, insisto, hemos levantado actas al personal de confianza, se ha rescindido, se han impuesto sanciones de suspensión. En otros casos, como pasa también con el personal de base, pues no ha habido sanciones, a lo mejor nada más los mandamos a cursos o algo así. Me dicen que no hay aportación de pruebas. Siempre hay pruebas en todos los casos. En algunos casos de violencia sexual, pues el dicho de la trabajadora lo ha dicho la Corte. Entiendo que ustedes también conocen el protocolo de la Corte para
para juzgar con perspectiva de género, donde le debemos de dar cierta preponderancia a la declaración de la víctima. Las políticas transversales. Ahorita le voy a dar el uso de la palabra a la licenciada Paz en este punto, pero pues sabemos que históricamente, o sea, es una cuestión histórica de afectación a los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. O sea, por eso hay una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, no hay una ley general de acceso de los hombres. Tiene que ver con una cuestión histórica y que pues es una lucha, y qué bueno que habemos mujeres aquí, o sea, ha sido una lucha histórica pues de las mujeres, ¿no? Como un grupo vulnerable. Eso no significa que los hombres no tengan derechos. Todos los derechos humanos pues se aplican igual para todas las personas. Pero desde la Constitución está el reconocimiento a grupos vulnerables, que no solo son las mujeres, son los niños, son los adultos mayores, los indígenas, las personas con discapacidad. Entonces no podemos oponernos a que la universidad, como una institución de educación superior, esté a favor de reparar esta violencia históricas hacia las mujeres. Esto es sobre las políticas transversales. Me dice el secretario de Conflictos que los trabajadores no tienen defensa, y creo que el abogado también. Claro que tienen defensa. El procedimiento previsto en la cláusula 6, que es el procedimiento que la Corte ha denominado procedimiento de investigación administrativo, lo pactamos bilateralmente. Es un procedimiento que la propia institución es la principal preocupada en cumplir. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los tribunales, pues me van a revisar el procedimiento en cuanto a fondo y forma. Entonces somos los primeros preocupados en cuidar ese procedimiento. Ese procedimiento, insisto, nos lo dimos ambas partes, ¿no? Y en el procedimiento está previsto el escuchar al trabajador, el respeto a los derechos humanos del trabajador, principio de inocencia, principio de defensa. La Corte lo ha dicho, se garantiza el derecho de audiencia cuando la persona tiene la posibilidad de ofrecer pruebas y de ser escuchado. El procedimiento de la cláusula 6 tiene esos matices. El trabajador se le cita junto con el sindicato para una entrevista en donde podrá aportar los elementos que considere convenientes. Y así se hace, se reciben las pruebas del trabajador. No es un juicio, y qué bueno que están acá los abogados, porque en la universidad, a mí no me hace sentido cuando ustedes hablan de que la universidad actúa de manera unilateral. El procedimiento nos lo dimos y la universidad, el otro día explicaba que la universidad aquí tiene un doble papel y a lo mejor hasta un triple. Como universidad, como organismo centralizado del Estado, es autoridad, pero también es patrón. De repente como que no les gusta el término, pero de acuerdo con la Constitución, con la Ley General del Trabajo, la universidad en las relaciones laborales es patrón. Y como patrón, pues tiene la potestad en términos de la Constitución, la ley, el contrato colectivo de trabajo, de disciplinar las faltas de sus trabajadores. ¿Cómo hacemos eso bilateral? O sea, la bilateralidad está en que se pactó el procedimiento a través del cual se va a hacer esa investigación, pero la investigación pues, la realiza la universidad, escucha al trabajador, valora las pruebas. Ese es el procedimiento que nosotros nos dimos. Y la universidad lo cumple. Sobre que falta información, pues por eso yo los invito a revisar por unidad para que veamos que sí falta información.
de los casos, insisto, en los casos donde se nos han aportado los elementos necesarios, la universidad siempre actúa justamente por esto, por eso nos pareció importante explicar todo el marco normativo que aplica la universidad, porque el marco que nos hemos dado no es nada más como para cumplir con la reforma constitucional, no, es una preocupación genuina de la universidad de generar estos ambientes laborales, no solo de protección a las mujeres, sino ambientes libres de violencia en lo laboral, en lo académico, en todos los ámbitos de la universidad. Y bueno, celebro que los abogados hagan referencia al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, Araceli preguntaba si tenemos algo bilateral. La universidad le ha insistido mucho al sindicato para tener algo bilateral. Desde 2021, cuando se aprobaron justamente las políticas transversales, el secretario general en turno le envió un oficio al secretario general del sindicato para tratar el tema. No hubo respuesta. Si quieren les puedo dar el número de oficio, el SG 143-2021, del 18 de enero de 2021. Las políticas generales, transversales, entraron en vigor en enero de ese año. Y en ese mismo mes el secretario general de la universidad le envió un oficio al secretario general del sindicato, ¿Qué fecha, disculpe? del cual no tuvimos respuesta, 18 de enero de 2021. Y después, en la revisión salarial y contractual del año pasado, se envió este acuerdo, donde justamente, como decía el abogado, es para integrar un grupo de trabajo que elaboraría el proyecto de mecanismos para prevenir y atender los casos de violencia laboral. El sindicato no lo quiso firmar. Lo presentamos formalmente, la secretaria general, Norma Rondero, al secretario general del sindicato y no lo firmaron. No fue con nosotros. Lamentable. Con nosotros. Sí. No fue con Sí, nosotros. usted estaba, Arturo León, Y no lo firmó. en febrero del 2025. Ah, sí, se fue. No lo firmaron. Este se presentó formalmente en la mesa El 21 fue el plenaria oficio. y no lo firmaron. Ese es otro. ¿Puedo verlo? Este es una ¿Mande? propuesta de lo que estamos Y el fundamento es justamente el artículo 132, fracción 31. Bueno, ahí cabe mencionar que Entonces, cuando no perdón, se... estoy en el uso de la palabra. Entonces, ¿por qué no hay algo bilateralmente? Pues porque el sindicato no ha tenido la disposición. Nosotros hemos insistido mucho en cumplir con esta obligación que nos impone la Ley Federal del Trabajo, y que no haya algo firmado bilateralmente no significa que la universidad no atienda los casos. Porque el artículo 132, fracción 31 de la Ley Federal del Trabajo habla de un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual. Entonces, eso no significa que como no haya algo pactado bilateralmente, la universidad no atienda los casos, insisto, ¿no? El colegio académico aprobó el protocolo para atender la violencia por razones de género, donde este protocolo salvaguarda el contrato colectivo de trabajo. El protocolo lo que dice es quién va a ser el primer contacto, y eso obedece a estándares internacionales de cómo atender la violencia de género. Hay una serie de mecanismos internacionales que nos dicen por qué deben de ser protocolos y qué deben de contener los protocolos. Y está también en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General de Educación Superior de qué deben de contener los protocolos. Principalmente, pues una oficina que tenga
especializada que realice una atención integral con apoyo psicológico, porque no es de que la víctima llega y a ver, pues vamos a levantar tu acta, ¿no? Lo primero es el bienestar de la víctima. Y si llega alterada, pues buscar una atención médica, psicológica. Por eso se aprobó el protocolo, pero el protocolo no sustituye el contrato colectivo de trabajo. Hay un momento en que el protocolo dice, bueno, cuando llegamos aquí, ya se levantó el acta, el camino es el contrato colectivo de trabajo. Entonces, me preguntan, ¿hay algo bilateral? La universidad ha insistido en que haya algo bilateral. Y ojalá lo pudiéramos recuperar, ¿no? Como parte de la atención a este emplazamiento. Qué bueno que ustedes ya dieron la pauta. No, jamás hemos levantado un acta porque el trabajador le cae mal al jefe. Se los puedo asegurar. Y debemos de tener en cuenta también que muchos de los procedimientos laborales que se llevan a cabo tienen que ver con quejas de la comunidad universitaria e incluso a veces del propio personal de base. El caso de los ENDIS, ¿no? Donde los usuarios de los ENDIS pues son los propios trabajadores de base y que han presentado quejas por maltrato a los infantes. Entonces, no es que todos los casos en que hemos levantado actas al jefe se le ocurrió acusar al trabajador, ¿no? Partimos de quejas de alumnas, alumnos, de trabajadores de base. Entonces, bueno, le pediría a la licenciada que nos explique un poco más de las políticas transversales. Sí, como no, gracias. Bueno, pues estas políticas transversales, decía yo que al inicio de la intervención, que tienen como finalidad pues hacer que todos esos derechos permeen a toda la estructura de la institución y tienen su fundamento en el principio de igualdad y no discriminación que está previsto en el artículo 1 constitucional y en otros tratados internacionales. ¿Cuál es la idea y por qué está relacionado con ese principio? Pues porque si bien todas las personas formalmente tenemos los mismos derechos, la forma de ejercerlos es muy distinta atendiendo a las condiciones específicas de cada uno. Y ciertamente estas personas pueden formar parte de grupos históricamente desaventajados, como las personas con algún tipo de discapacidad o las personas que han sufrido históricamente, como dice la maestra Aida Lu, algún tipo de discriminación o de limitación social en atención a su género o a su orientación sexual. En fin, estas condiciones dificultan el ejercicio de los derechos que formalmente tienen. Invisibilizar esa realidad implica negarles esa posibilidad de desarrollarse dentro de nuestra sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad, en igualdad de condiciones que el resto. Y por eso es que la institución tiene el compromiso de llevar a cabo estas acciones que además se encuentran su sustento en el marco constitucional, convencional y legal, ¿no? Existe una ley para prevenir la discriminación, existen leyes para proteger a las personas en estas condiciones, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque responden a esa realidad social. Entonces, decir que no se están considerando los derechos de los hombres, pues me parece que es una aseveración que no tiene ningún tipo de sustento, porque es todo lo contrario, es tratar de incorporar, de incluir a todos estos sectores sociales para que ejerzan sus derechos en las mismas condiciones que el resto de la sociedad, ¿no? Y eso implica una serie de acciones que tienen que atender parámetros que están internacionalmente reconocidos y que nos obligan a actuar en sentido protector, ¿no? De tomar una serie de medidas que se ajusten a esos parámetros, a esos lineamientos para, por ejemplo, en el caso ya de las actas, para atender de cierta forma a una mujer que está en una situación de violencia. Por eso es que existen también protocolos específicos para saber cómo se les debe de tratar, para evitar la revictimización, para valorar las pruebas que existan. Entonces, no son casos en los que la universidad actúe
libremente, ¿no? Pues porque le cae mal el jefe, o porque solamente lo vieron mal, o, en fin, son casos en los que se tienen que analizar de acuerdo con estos parámetros internacionales, con todos estos lineamientos, y se hace de una manera muy cuidadosa para ajustarse a ese marco, ¿no? Deseamos las medidas que se van tomando y todas las acciones que se van tomando desde la universidad buscan siempre tener un fundamento y apegarse a ese marco constitucional y convencional que protege los derechos de las personas y de las personas en general, pero particularmente de estos grupos vulnerables. Y por eso es que existen estas políticas transversales para incluir a las mujeres, pero también a las personas con discapacidad, pero también a las personas que forman parte de la diversidad sexual. Entonces, esa es la razón por la que no se puede hablar de dar un trato generalizado, digamos, de manera indiscriminada a todas las personas, sin considerar en la Constitución se habla de las categorías sospechosas, ¿no? El género, el origen étnico, la religión, en fin, todas estas condiciones que pueden ser elementos de discriminación y que pues no pueden dejarse de lado. Y en el mismo sentido, me parece que siempre que se ha dado curso a algún acta, pues es a partir de que se cuenten con esos elementos suficientes, ¿no? Esos elementos que son necesarios y en los que se van además respetando los derechos de los trabajadores que participan en ella. Así que sí, no coincido tampoco con esa aseveración de que es violatorio de los derechos de un trabajador, puesto que si un trabajador llevó a cabo alguna conducta que deba ser sancionada o que se inscriba en esta facultad que tiene la universidad de disciplinar a sus trabajadores con un procedimiento en el que se les respeten sus derechos, pues no estaríamos actuando al margen de la Constitución, de los tratados internacionales, ni de la legislación universitaria vigente, ¿no? ¿Puedo? Por favor. Yo quisiera decir que yo no soy en contra de los derechos de mujeres y lo que dicen sus políticas transversales. No soy en contra. Nada más decía que no saben mencionar los varones, ¿no? Ahorita me está diciendo que es por una reacción histórica, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, la comunidad universitaria no conoce esas políticas transversales. La mayoría no las conoce. Las conoce ya hasta cuando viene en el levantamiento, en el acta de investigación. Ahí se las presenta. No se ha publicado bien a bien qué dicen estas políticas transversales. Esa es una. La otra, en las actas de investigación lo que nosotros siempre hemos alegado es que se viola el debido proceso y la presunción de inocencia. Independientemente de que venga la convencionalidad y la constitucionalidad del señalamiento hacia ciertas personas. Pero cuando tenemos ese proceso aquí, con la cláusula sexta, en donde antes era levantamiento de acta, si no mal me acuerdo era el título, levantamiento de acta, y después lo cambiaron a acta de investigación. Entrevista. Acta de entrevista. Pues ahí hay una contradicción, porque nosotros ya en automático, cuando nos llega eso, nosotros los conocemos como llanamente levantamiento de acta, y en automático es que ya lleva una sanción implícita. ¿Por qué? Porque no se hace, como dice ese título, una investigación seria, para nosotros, seria, clara, contundente, para poder esclarecer el caso. ¿A qué voy? Cuando llega un acta de naturaleza de acoso, violencia de género, nada más, como ustedes dicen, como lo marca las convenciones, por el señalamiento. Por el señalamiento ya se actúa. Entonces decimos, ¿cómo es posible que nada más pero las pruebas contundentes, claras, precisas para poder actuar de esa manera, de que ya la universidad tenga que actuar para un levantamiento de acta? No la tienen.
no la tienen. Y lo hemos visto nosotros en los procesos, ya cuando sale levantamiento de acta. No tienen ninguna prueba de peso para ejecutarla. Y lo hemos platicado, lo hemos analizado y a fin de cuentas luego pues no tienen ese peso jurídico para actuar en contra del trabajador. Sin embargo, sí se aplica una sanción, a pesar de que no está comprobada la acusación plenamente. No está. Entonces, cuando decimos, ¿cómo es posible que nos vamos a estar peleando esto cuando no tenemos, o sea, ¿cómo vamos a atacar una cosa que no se ejerció? ¿Cómo vamos a defender una cosa que no hay prueba de la acusación? No hay nada. Sin embargo, nos metemos en este embrollo para poder sacar adelante el asunto con el trabajador o trabajadora, porque luego también son trabajadoras. Y es donde nosotros siempre hemos dicho, no podemos estar metidos en este asunto nada más por un dicho, que no tienen carga de prueba, no tiene nada. Y voy a poner de ejemplo, ha habido casos en donde una acusación igual, así de esa naturaleza, y ya cuando se viene la investigación resulta que no fue cierta. Una vil mentira. Entonces nosotros ya decimos, entonces ¿qué hacemos con la persona que acusó falsamente? ¿Qué hacemos? Si en medio de estos protocolos se está protegiendo a la persona que puede ser mujer, voy a ponerlo así, mujer, pero resulta que no fue cierto, no fue cierta la acusación. ¿Qué hacemos? Una acusación en falso. Entonces no tenemos nosotros, como decimos, no tenemos bien a bien cómo hacer el actuar en la investigación para poder sacar adelante el concepto justicia. Yo no estoy diciendo a rajatabla que vamos a defender a alguien que es culpable. Que es culpable, pero con base a una investigación seria. Es que a eso nos vamos, a una investigación seria. Si es culpable, pues, ¿qué hacemos? Pero si no, y también queremos ver que no, si no hay nada realmente claro en la acusación, porque llegamos, en medio de toda esta discusión, llegamos a la duda razonable, ¿eh? Llegamos al choque, donde ni tienen ustedes nada, ni nosotros a ver cómo. Llegamos a ese punto donde, ¿qué vamos a hacer? A destrabar este asunto. No hay pruebas contundentes de la acusación. Si no hay pruebas contundentes de la acusación, ¿cómo vamos a hacer las pruebas contundentes de la defensa? ¿No? Y es ahí donde estamos metidos en un embrollo para poder sacar adelante todas estas actas que se nos vienen luego hasta en cascada por señalamientos. Cuando nosotros decíamos en primera instancia, yo no sé si así lo hacen con sus famosas PAVIC, su PAV, para todas esas mujeres, si ahí se detienen o no se detienen, sino lo procesan de una manera adecuada para que no lleguemos hasta la cláusula 6, o ya nomás lo están utilizando a estos organismos nada más para que emitan una queja y en automático levanten un acta. Porque luego así lo vemos. Ellos nada más viene la persona afectada, levanta una queja y viene por consiguiente el acta. Entonces decimos, ¿pero por qué? ¿Cuál fue el tratamiento inicial a la víctima? ¿Cuál fue? ¿Y por qué llegaron hasta ese momento? Entonces a nosotros sí nos dejan en un momento así de oscurantismo donde ya cuando llega el acta, ¿cómo? ¿Qué fue? No sé, luego ni saben. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que te acusaron de esto? No sé. Y resulta que luego fue que porque lo vio feo o no sé. Hay una serie de elementos que nos dan a nosotros luego en las actas donde son muy subjetivos. Y estamos actuando en un acta. Yo creo
para llegar a ese momento de la cláusula C, deberían ser así, hechos contundentes, claros, precisos, con pruebas, para poder actuar, porque si no, estamos, entonces aquí nosotros donde invocamos la cláusula quinta, pues ustedes nos dicen, es que no es con, es con el jefe, pero nosotros alegamos la cláusula quinta para ver cómo arreglamos este asunto antes de llegar a la cláusula sexta y nos metamos en este problema de la duda razonable, cuando se podía haber arreglado desde la cláusula quinta. O sea, un proceso de investigación antes de llegar a la cláusula sexta. Creo que sería así un proceso, un escalón más válido para no llegar a ese punto. Es lo que nosotros haríamos. Bueno, yo creo que es importante aclarar que el sindicato no está diciendo violente en la ley. ¿Sí? El sindicato, si algo le ha caracterizado en la defensa que se han hecho en las actas, ha sido pedir la violencia, más bien pedir que se respete el contrato, la Ley Federal del Trabajo, y los diversos tratados internacionales aplicables al caso, ¿verdad? Dependiendo de lo que se esté hablando. ¿Sí? No, digamos, sí quiero dejarlo muy claro, el sindicato no está diciendo que la Ley General para una vida libre de violencia para mujeres, porque no debe de aplicarse. ¿Sí? Claro que debe de aplicarse. ¿Sí? Los derechos que tenemos todos por el simple hecho de ser personas, pues bueno, son los derechos fundamentales y cualquier tipo de ley que deba de aplicarse, el sindicato siempre va a estar en pro de que se respete. Ahí dicen, bueno, pues es que la Ley General para una para una vida libre de violencia para las mujeres, ¿sí? Debe de aplicarse. ¿Y por qué no la aplicaron en el caso de la compañera de Iztapalapa? Yo lo vuelvo a preguntar, o sea, ¿por qué no se aplicó? ¿Sí? ¿Por qué entonces dijeron el jefe se queda y le da las órdenes al supervisor? Esas son las cosas que para mí no me quedan claras. Ahora dicen, esta situación del contrato, de la cláusula quinta y hablando también de la sexta, bueno, nos queda perfectamente claro que son cláusulas bilaterales que se han pactado entre la institución y el sindicato. Pero ya en el caso, cuando vemos, estamos en el levantamiento de acta, ¿qué pasa? Que la UAM parece un proceso unilateral. ¿Por qué? Porque hemos tenido levantamientos de acta, ¿sí? Con simples, no le puedo llamar como un informe psicológico o entrevista inicial, no sé cómo llamarle, porque realmente le faltan incluso elementos a los informes que envían estas unidades, ¿verdad? Que, sí, aclaro, no han sido pactadas bilateralmente, pero que sí la institución lo ha metido al procedimiento de la cláusula quinta y sexta, ¿verdad? Y con eso se han levantado actas. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando llegamos? Pues ya está, ya enviaron el citatorio, llegamos y en el momento nos presentan incluso pruebas, ¿sí? Que no pudimos valorar para la propia defensa del trabajador. ¿Sí? ¿Y quién está dando en las entrevistas? ¿Quién va dando la voz? Pues el abogado del agua, ¿no? ¿Y qué pasa? Que incluso se toma atribuciones de decir, ¿reconoce este documento? ¿No? Y así le van a preguntar, ¿no? Ahí no tuvimos nada que ver el sindicato. ¿Sí? Entonces nos dicen que es un procedimiento que ha sido bilateral. ¿Cómo va a ser bilateral? Si incluso, aunque nosotros aportemos las pruebas y dicen se valoran las pruebas, discúlpenme, pero no las valoran. ¿Sí? No las han valorado. Tan es así que, les vuelvo a repetir, hemos tenido que, o el trabajador con tal de que no pierda el empleo, pues acepta la culpa. ¿Y qué pasa? Que cuando va al expediente, al expediente del trabajador, solo va la entrevista. ¿Sí? Pero no se ponen los elementos, ni se mencionan los elementos que incluso el sindicato aportó. ¿Y qué sucede? Que le envían un documento al trabajador y le dicen, casi, vuelvas a hacer o vuelvas a incurrir en otra conducta y te vamos a correr, te vamos a aplicar el contrato. ¿Sí? Entonces díganme en dónde está la bilateralidad. Sí nos citan
porque como dicen, la autoridad laboral en algún momento les va a revisar, ¿verdad?, el procedimiento, pero el procedimiento lo hacen mal, ¿sí? Y tan es así que se ha demostrado, se han aportado ya los elementos en los últimos meses para decirles el procedimiento que la institución está haciendo para levantar las actas es erróneo, ¿sí? Y podemos tener la cláusula quinta y sexta sí en el contrato y dice que es bilateral, pero en la práctica, en el proceso, no es bilateral. ¿Por qué? Porque someten al sindicato, someten al mismo trabajador, ¿sí? Ah, sí, aporta tus pruebas que no importan en el momento. No, ¿saben qué? Hay una denuncia de una unidad, digamos, de UPAVI, entonces se procede al levantamiento del acta y así no, digamos, ese informe que lleva la unidad es incompleto y aún con todo y eso, el trabajador tiene que aceptar una sanción. Y entonces no es un procedimiento bilateral. O sea, habría que discutirlo. ¿Por qué? Porque en el expediente, como lo vuelvo a repetir, se queda el acta de entrevista y se queda en la idea de que el trabajador tuvo la culpa. Y jamás se dice, ah, sí, el trabajador y el sindicato desvirtuaron los hechos que se le imputaban al trabajador. Jamás. Más bien queda a que fueron comprobados y que se le impone una sanción de 8 días, 5 días, hasta que, o sea, infinidad de, bueno, ahí pueden variar los días o la sanción, pero al final entonces eso no fue bilateral, porque entonces sí nos llaman al procedimiento, pero no toman en cuenta lo que decimos. Al final simplemente se van con la línea de lo que dijo UPAVI, que en muchos casos, o sea, discúlpenme, pero yo también cuestiono el actuar de esas unidades. ¿Por qué? Porque los informes que envían ni siquiera se observa. Si ustedes refieren en que hay protocolos, efectivamente hay protocolos de actuación, y de ahí no se desprende que le hayan dado o hayan derivado a las víctimas, a una atención psicológica. Entonces ustedes hablan de un protocolo que en primera, o sea, ¿qué dice el contrato? Cláusula 1. Las relaciones laborales entre la universidad y sus trabajadores se rigen por el presente contrato colectivo de trabajo. Yo en ningún lado del contrato, aquí dice que el UPAVI, aquí no dice que las políticas transversales, o sea, no hay nada de eso, ¿eh? Y yo no me opongo a eso, pero sí son situaciones que se deben de discutir con el sindicato. ¿Por qué? Porque están afectando la relación laboral de los trabajadores. Y yo pregunto, ¿cuándo discutimos y cuándo dijimos que UPAVI bastaba con que recibiera una queja y se procedía a hacer la entrevista de investigación en contra de los trabajadores? Jamás, eso jamás se dice. Ahora, bueno, yo que recuerde, y tengo ya varios años participando en este sindicato, jamás he escuchado que el sindicato haya dicho, nos molesta el término de patrón. Jamás, ¿eh? Nunca lo he escuchado. Y fue un comentario que hizo la abogada Ayala, y dice, es que a veces el término de patrón no les gusta, ¿no? Y el patrón tiene que disciplinar las conductas. A mí me queda perfectamente claro, ¿eh? Y como sindicato jamás hemos manifestado eso, porque es un término que se utiliza en el derecho laboral, el patrón. ¿Sí? Entonces eso no nos molesta, lo aclaro, ¿sí? Sin embargo, bueno, aquí, ¿verdad?, les tenemos otra forma de comunicarnos, pero sí, o sea, pues la ley así lo dice, y dice patrón, pues en algunos casos se utiliza el término y no nos molesta. Sí, dicen que se pacta el procedimiento para hacer la investigación, se valoran las pruebas, pues no, ya lo comenté que no, y no es algo bilateral. Ahora, no desconozco el acuerdo que comentan, pero yo les puedo asegurar que si no se firmó el acuerdo del que hacen mención, fue por algo. Alguna cuestión no le convenía al sindicato, porque en las revisiones se revisa, ¿sí? Y se somete a la decisión de los delegados, y cuando el sindicato detecta que hay algo que pudiera poner en riesgo al sindicato en algún sentido, no se firma. Entonces, no conozco el contenido del acuerdo, pero sí les puedo decir que por algo no se firmó, ¿verdad? Y en su momento igual, y si es necesario discutirlo, pues lo vamos a discutir sin ningún problema. Ahora, dice, el colegio académico aprobó un protocolo para cuestiones de violencia de género. Yo
voy a lo mismo. O sea, colegio académico es otra cuestión, ¿sí? Ellos tienen otras facultades, otro tipo de cosas, pero lo que siempre les ha dicho el sindicato es que las decisiones que ellos tomen no las vamos a reconocer. ¿Por qué? No estamos obligados, ya lo dije, el contrato en la cláusula 1, ¿sí? Toda la discusión se da en marco de lo que establece el contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Entonces yo no veo que aquí diga, que el sindicato está obligado a observar obligatoriamente todo lo que diga y determine colegio académico. Incluso ya hemos dicho, o sea, colegio académico se ha metido hasta con el periodo vacacional de los trabajadores, afectando cuestiones que sí generan un problema a los trabajadores. ¿Y qué? O sea, no estamos obligados. O sea, reiteramos, como sindicato, nosotros estamos obligados a tratar las cuestiones laborales en marco del contrato colectivo. No reconocemos las políticas transversales y todo este tipo de protocolos. ¿Por qué? Porque tienen que discutir con el sindicato. O sea, y les vuelvo a repetir, y que quede bien claro y lo vuelvo a repetir. El sindicato no se está oponiendo a que se apliquen las leyes. Para nada. ¿Sí? Lo que sí estamos en contra es de que nos quieran someter a algo que no nos toman en cuenta. Ese es el problema, que se pierde la bilateralidad. Hacen sus protocolos, establecen sus procedimientos, como ya lo dije, y finalmente, ¿qué? Esto está impactando en violación de los derechos laborales y derechos humanos de muchos y muchas trabajadoras. Ese es el asunto. En complemento nada más a lo que está expresando la licenciada, lo que nosotros nos quejamos y hemos detectado es que cuando nos citan, y digo nos citan porque últimamente ya estamos asistiendo, antes no se hacía, y ahora llegamos y se abre la sesión, porque no le puedo llamar de otra forma, no es un acta administrativa la que están haciendo, ni un acta de investigación. Están haciendo un protocolo en donde ya llevan en la computadora un machote de lo que va a llevar la audiencia. Las pruebas que en un momento dado hasta nos ocultaron. Y lo digo porque lo viví. En ese momento nos presentaron una prueba que habían ocultado. ¿Cómo la combatimos en ese momento? Entonces, que se revise, y les invito a que revisen cómo se llevan las audiencias, cómo se llevan en su formalidad, y por eso es que le llamamos unilateral, porque ya ellos ya determinan quién hace uso de la voz, a qué horas entran, cuándo entran y qué pruebas van a aceptar y qué pruebas van a rechazar. Inclusive aquí mismo lo dice en la cláusula sexta, ¿sí? Realizarán un análisis conjunto de esta, realizarán un análisis conjunto del acta levantada. ¿Dónde esté el análisis conjunto? Simple y sencillamente la autoridad agarra y termina la entrevista, nos citan al segundo día y ya tienen la sanción. Normalmente siempre es sanción, no es una absolución, a pesar de las pruebas que se presentaron, los alegatos que se hicieron en ese momento. Por eso les invito a que ustedes, como jurídico que llevan esto, vean cómo está actuando su personal. Porque ustedes nos arrebatan, nos dicen y no nos creen que es autoritario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes están aquí y nosotros estamos en las audiencias. Pidan una acta a ver cómo la están levantando, y no se lleva un procedimiento adecuado. Es un procedimiento que se implantó, ya lo llevan preestablecido, ya lo repito, con un machote en donde hace uso de la voz el número 1, el número 2, el número 3 y se acabó. Pasamos al análisis y al otro día, al segundo día, ya tienen la resolución. Eso es lo que se están quejando ahorita todos ellos.